En esta presentación nos vamos a ocupar de otro tipo de predicado que es la cláusula copulativa. Bien, en este ejemplo dice Brillo está despierto. Yo tengo un sujeto cuyo núcleo es Brillo y tengo un predicado cuyo núcleo verbal es está, que tiene un predicativo subjetivo obligatorio que es despierto. Bien, si yo tuviera que deducir de este ejemplo que es una cláusula copulativa, estaría pensando, si ya vi los videos referidos a funciones sintácticas, que el verbo estar es un verbo copulativo y que los verbos copulativos siempre necesitan un complemento y ese complemento se denomina predicativo subjetivo obligatorio. Si en este caso, despierto. Yo no puedo decir Brillo está. Yo necesito completar ese verbo con algún elemento, en este caso un predicativo. Ahora vamos a ver cuáles son todas las características de las cláusulas copulativas. Bien, la cláusula copulativa, ¿sí? La estructura de la cláusula copulativa es sujeto más verbo copulativo o verbo pseudocopulativo o semicopulativo, como habíamos visto, y más predicativo subjetivo obligatorio. Los verbos copulativos son verbos vacíos de contenido léxico, ¿sí? Cuando yo digo ser, estar, se llaman verbos cópula porque en realidad tiene más una función de unión que por el significado que transmiten. Además de los verbos copulativos, nosotros habíamos visto también los verbos semicopulativos o pseudocopulativos, que significaba que en algunas circunstancias funcionaban como copulativos y en otras no. Cuando funcionan como copulativos, yo tengo que analizar también una función sintáctica que es el predicativo subjetivo obligatorio. Y por último vamos a ver que las cláusulas copulativas que están construidas con verbo ser se dividen en dos tipos, se dividen en atributivas e identificativas. Y por último vamos a analizar un tipo de cláusulas dentro de las copulativas que se llaman cláusulas hendidas. Vamos a desplegar cada una de las características de esta diapositiva. En primer lugar, la estructura. Tengo un sujeto, un verbo copulativo y un predicativo subjetivo obligatorio. En este caso el sujeto es Brillo y tengo un predicado que es está despierto. Ese predicado tiene como núcleo verbal un verbo copulativo que es estar, ser y estar. Recuerden que son los verbos prototípicos copulativos. Después tengo un predicativo subjetivo obligatorio que es despierto, ¿sí? Si tienen dudas sobre el predicativo subjetivo obligatorio, pueden ir al video donde se aborda la construcción del predicativo subjetivo obligatorio y de los otros predicativos, que es el video número 41. ¿Cuáles son los verbos copulativos? ¿Sí? Ser y estar, que son los verbos prototípicos, parecer, semejar, quedar, permanecer, imaginar, representar, significar, implicar, constituir. ¿Sí? Esos son los verbos copulativos, es decir, los que van a formar cláusulas copulativas. Brillo está despierto, entonces, es una cláusula copulativa. ¿Por qué? Porque el núcleo del predicado es un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos semicopulativos o pseudocopulativos? Que ya lo habíamos visto. Andar, caer, hacerse, llamarse, ponerse, quedarse, sentirse, volverse. ¿Sí? Cuando yo tengo como núcleo un verbo semicopulativo, también voy a estar frente a una cláusula copulativa. Por ejemplo, el gato se puso intenso, el gato se puso los guantes, es un ejemplo que nosotros ya habíamos trabajado, y en este caso podemos decir que la primera cláusula es una cláusula copulativa. ¿Por qué? Porque ponerse, ¿sí? es un verbo semicopulativo, pero en el segundo caso, el gato se puso los guantes, no estamos frente a una cláusula copulativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa cláusula es de otro tipo. A ver si adivinan de qué otro tipo es esa segunda cláusula, que no les voy a revelar este misterio ahora. Bien, en este caso tenemos este verbo semicopulativo, andar también, el gato anda cansado, la gata anda cansada, que son ejemplos que ya hemos visto en presentaciones anteriores, pero que las traemos nuevamente para que ahora ustedes puedan clasificar, ¿sí? El tipo de predicado, y en este caso el tipo de predicado es que es una cláusula copulativa. Bien, hay una distinción que se establece solo con las cláusulas que tienen como núcleo verbal el verbo ser, que se las clasifica en atributivas o identificativas ecuativas. Vamos a ver cuáles son las características de estas dos cláusulas y cómo se diferencian. Vamos a empezar en este caso por la cláusula copulativa atributiva. La cláusula copulativa atributiva, ¿sí? Atribuye una propiedad, como lo dice su nombre, atribuye una propiedad. ¿Cómo se construye gramaticalmente? Con un sintagma adjetival o un adjetivo, que es lo mismo, con un sintagma nominal pero sin determinante y sin especificador, que es lo mismo,
con un sintagma preposicional o un adverbio. Y no es posible intercambiar los miembros, que ahora vamos a ver qué significa esto, y el predicativo se puede sustituir por lo. Y se construye, esto es muy importante, con un solo actante. Y es muy importante ¿por qué? Porque esto la diferencia de la cláusula identificativa. Bien, vamos por el primero de los casos. Atribuye una propiedad. Cuando yo digo brillo es antipático, ¿sí? Que es cierto, el ser antipático es una propiedad del gato. Entonces le está atribuyendo una propiedad de ser antipático, ¿sí? En el segundo caso nosotros veíamos que las cláusulas atributivas tenían unas características gramaticales bien claras porque estaban construidas por un sintagma adjetival, por un sintagma nominal sin determinante, ¿sí? Por un sintagma preposicional o por un sintagma adverbial. Yo digo brillo es antipático, es un sintagma adjetival. Si digo brillo es gato, no estoy diciendo brillo es el gato, estoy diciendo brillo es gato, ¿sí? Es un sintagma nominal sin determinante, ¿sí? O con un sintagma preposicional, brillo es de boca, o con un sintagma adverbial, brillo es todo. Esa es la forma de construcción de las cláusulas atributivas. ¿Qué significa que es imposible intercambiar los miembros? Que si yo digo brillo es inteligente o digo inteligente es brillo, las funciones sintácticas van a ser las mismas. Si yo digo brillo es inteligente, brillo es el sujeto, es inteligente es el predicado, es un verbo copulativo que es el núcleo del predicado, e inteligente es el predicativo subjetivo obligatorio. Si yo doy vuelta a la construcción y digo inteligente es brillo, inteligente sigue siendo el predicado, sigue siendo el predicativo subjetivo obligatorio y brillo sigue siendo el sujeto, ¿sí? No es posible intercambiar los miembros. Vamos a ver si esto es igual en la identificativa, que es lo que me va a permitir diferenciarla. ¿Qué pasa con los roles semánticos y la valencia? Esto es muy interesante también. La cláusula copulativa atributiva tiene valencia 1. ¿Por qué? Porque la única valencia que se cuenta en el caso de la atributiva es la valencia que funciona como sujeto. Yo digo, brillo es inteligente y en este caso es el único constituyente con estructura de sintagma nominal o equivalente que funciona como argumento. Inteligente, que sería el atributo, no suma valencia, ¿sí? Por lo tanto, no se lo considera como un argumento para sumar un elemento más. Ahora vamos a pasar a ver qué características tiene la cláusula copulativa identificativa, ¿sí? Y que nos va a permitir diferenciarla de la cláusula copulativa atributiva. La cláusula copulativa identificativa, a diferencia de la atributiva, que permitía atribuir una determinada cualidad, esta permite identificar. O sea, yo con la cláusula copulativa identificativa tengo que identificar el referente. Es una expresión referencial, es decir, tengo que identificarla. En la construcción gramatical tiene que ser una referencia definida. O sea, si es un sintagma nominal, tiene que ser con determinante. Ya no puedo decir brillo es gato, porque eso era un sintagma nominal sin especificar. Tiene que decir brillo es el gato, ¿sí? Tiene que ser un nombre propio o un pronombre. A diferencia de la atributiva, es posible intercambiar los miembros y se construye con dos actantes. Fíjense que son bastante claras las diferencias entre la cláusula copulativa atributiva y la cláusula copulativa identificativa. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a desplegar esta diapositiva. Bien, identificativa. Brillo es mi gato, ¿sí? Brillo no es gato. Sí, perdón, es gato, pero quiero decir, en esta cláusula yo estoy identificando, estoy diciendo que es mi gato. Eso es un sintagma nominal definido. Brillo es el sujeto, es el núcleo, y es mi gato es el predicado, y mi gato es el predicativo subjetivo obligatorio. Y eso es una cláusula copulativa identificativa. Bien, la construcción gramatical. Habíamos dicho que podía ser un sintagma nominal, que podía ser un nombre propio o que podía ser un pronombre. En este caso, si yo digo brillo es mi gato, brillo es el sujeto y mi gato es el predicativo subjetivo obligatorio, mi gato es un sintagma nominal, pero es un sintagma nominal definido. Tiene un especificador que es mi, que es un posesivo y que está determinando, ¿sí?, ese elemento gato, porque no es cualquier gato, es mi gato. Nombre propio, mi gato es brillo. Y ahora ese ejemplo nos va a dar la pauta de la otra característica. Es decir, yo acá estoy utilizando un nombre propio como predicativo subjetivo obligatorio
y es una construcción gramatical que permite identificar que esta cláusula es identificativa. Y por último, un pronombre. Brillo es él es Brillo, el que está ahí en la foto. Bueno, el pronombre también es una referencia clara, entonces por eso mismo es una cláusula copulativa identificativa esta última. Habíamos visto que en la cláusula atributiva no era posible intercambiar los miembros, ¿sí? Pero acá vemos que en la cláusula identificativa sí es posible intercambiar los miembros. Yo puedo decir Brillo es mi gato y puedo decir mi gato es Brillo. Pero así como veíamos que en la cláusula atributiva, si yo rotaba los miembros, las funciones eran las mismas, vamos a ver que acá no. Acá, si yo roto los miembros, las funciones cambian. En el primer caso, si yo digo Brillo es mi gato, Brillo es el sujeto, el predicado es mi gato y mi gato es el predicativo subjetivo obligatorio. Pero en la segunda, que están rotados los elementos, yo digo mi gato es Brillo. Entonces mi gato es el sujeto y es Brillo es el predicado. Y Brillo es el predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué? Porque en la identificativa tiene esta capacidad de poder intercambiar los miembros. Por último, con respecto a los roles semánticos y la valencia, les había adelantado que la cláusula copulativa identificativa tiene valencia 2, que significa que tiene dos argumentos. Un argumento es el argumento externo al predicado, que es el sujeto, en este caso es Brillo, y el otro argumento es el complemento del verbo ser, que tiene que ser una expresión referencial definida. En este caso sería mi gato o cualquiera de las otras expresiones referenciales que vimos en los ejemplos. Es decir, tengo valencia 2, a diferencia de la atributiva, que solo se cuenta el argumento externo que funciona como sujeto. Vamos a cerrar esta presentación acerca de las cláusulas copulativas con un tipo de cláusula copulativa que se denomina hendida. Se denomina hendida por las características mismas de la construcción, ¿sí? Tanto en construcciones atributivas como en construcciones identificativas, la cláusula puede aparecer hendida. Cuando digo hendida, quiero decir partida, ¿sí? El orden marcado, es decir, el orden no tradicional, es que aparezca verbo copulativo, predicativo obligatorio y sujeto, ¿sí? Ese no es el orden que venimos viendo hasta ahora. Bueno, vamos a ver ejemplos de estas construcciones hendidas. ¿Qué pasa si Alicia me dice, Ciro se llama tu gato? Yo le digo, no, es Brillo mi gato. ¿Sí? Esa construcción es una construcción hendida. ¿Por qué? Es una cláusula copulativa, pero es hendida. ¿Por qué? Porque tengo primero el verbo, ¿sí? Recuerden el orden, verbo copulativo, ¿sí? Segundo tengo el predicativo subjetivo obligatorio y por último tengo el sujeto. A estas construcciones que están partidas, ¿sí? Se les llama construcciones hendidas o copulativas hendidas. Acá tenemos más ejemplos. Es probable que Brillo no baje del techo, algo que hace siempre, nunca quiere bajar. Es probable, tengo otra vez, verbo, ser, probable, predicativo subjetivo obligatorio, y que no baje del techo, tengo un sujeto. Presten atención porque este sujeto es una subordinada. Así que vamos a ver si se acuerdan de este ejemplo cuando veamos subordinación. Y después tengo otro, es interesante su mirada. Esta es una gran verdad. Miren cómo los está mirando en este momento Brillo. Ese es el verbo copulativo, interesante es el predicativo subjetivo obligatorio y su mirada es el sujeto. Quiere decir que estas cláusulas, ¿sí? Tienen una estructura que es característica, que la usamos mucho en la lengua oral y en la lengua escrita y que se caracterizan por tener una estructura de poner en primer lugar el verbo, en segundo lugar el predicativo obligatorio y en último lugar el sujeto. Bueno, espero que les haya encantado este tema de las cláusulas copulativas, como a mí, es un tema precioso, intrigante el tema de las cláusulas copulativas, y acá podemos seguir por dos caminos. En primer lugar, podemos continuar por la cláusula reflexiva, que es una cláusula nueva y vamos a ver si los va a hacer reflexionar o no. Y en segundo lugar, si quedó alguna duda sobre los predicativos o todavía no los vieron, pero quieren reforzar el concepto de predicativos, pueden ir al video 41 que allí están explicados.